Bienvenidos a Ver del Monje, el hogar de historias que inspiran, que transmiten motivación para vivir de manera positiva y que también invitan a la reflexión profunda. Si sientes empatía con nuestros personajes, puedes enviar un regalo de apoyo respondiendo al comentario de obsequio, Super Thanks, aquí abajo. Cada gesto de compartir es una semilla de amor. El sur de España, donde las colinas ondulantes se suceden como olas áridas e inmóviles, se extiende hasta el horizonte. El verde que antaño cubría estas tierras ha cedido su lugar al gris parduzco de la roca estéril. El sol del verano andaluz nunca ha mostrado clemencia, sus rayos, como cuchillas finas y afiladas, atraviesan el cielo despejado y caen sobre la tierra reseca, levantando polvo al compás del viento. En medio de esta tierra se esconde un pequeño pueblo llamado Santa Oliva. Visto desde lejos, parece una nota grave y silenciosa en medio de la sinfonía ardiente del sol. Los tejados de tejas rojas, ya descoloridas, muestran huecos donde las piezas han caído, las paredes están manchadas de musgo y humedad. El camino principal que conduce al pueblo ya no está empedrado como antes, sino convertido en un sendero de tierra lleno de guijarros, donde cada carreta levanta nubes de polvo. Antiguamente, Santa Oliva fue un lugar próspero. Los campos de olivos y viñedos se extendían sin fin. En cada estación había frutos, los niños jugaban entre naranjos cargados, mientras los adultos se reunían animadamente en los mercados de fin de semana. Pero el tiempo y la naturaleza implacable lo cambiaron todo. Los inviernos traen cada vez menos lluvias, los veranos son más largos, la tierra se resquebraja, las cosechas fracasan. Los jóvenes, con sus manos fuertes para trabajar, partieron uno a uno hacia ciudades lejanas en busca de oportunidades. Dejaron atrás casas vacías, campos abandonados, y a los ancianos que, tercamente, se quedaron, sin saber muy bien para qué, más que para conservar recuerdos. Entre las pocas casas que aún se iluminan cada noche, hay una choza humilde en las afueras del pueblo. Está protegida bajo la sombra de un viejo olivo reseco, cuyo tronco agrietado parece testigo de incontables sequías. Esa choza pertenece a doña Lucía, una mujer de más de 70 años. Lucía ya no tiene marido ni hijos a su lado. Los vecinos aún recuerdan a la mujer fuerte y enérgica que fue en su juventud, capaz de sostener a toda la familia mientras su esposo estaba en el ejército. Pero eso fue hace mucho tiempo. Ahora su figura es más frágil, su espalda un poco encorvada, aunque su mirada sigue firme, sin rendirse. Cada mañana, antes de que cante el gallo, una luz amarillenta parpadea en su ventana. Se levanta temprano, enciende el fuego con unas ramas secas recogidas el día anterior, hierve agua y prepara una infusión de hierbas que cosecha en la ladera detrás de su casa. Después abre la puerta, respira profundamente el aire seco y levemente salado que llega desde el mar lejano. Entonces comienza su rutina, sacar su viejo carro de madera hacia el huerto. Ese carro la ha acompañado muchos años. Antes transportaba cestas llenas de aceitunas, heno para el ganado, y hasta las últimas cosechas antes de que la tierra se secara. Ahora solo lleva unos cuantos cestos con verduras cultivadas gracias al poco agua de pozo que queda. Lucía coloca lentamente unas matas de hortalizas frescas, unas patatas aún con tierra, y emprende camino hacia el pequeño mercado del pueblo, donde los pocos que quedan intercambian lo poco que tienen. A su lado siempre camina un amigo especial, Bruno, un burro de pelaje gris ceniza. Bruno ya no es joven, sus orejas largas se inclinan un poco, pero aún es fuerte y dócil. Entiende cada llamado suave de Lucía, cada caricia en su cuello. Cuando ella se agacha a ajustar la cuerda del carro, Bruno vuelve la cabeza,
como si dijera: vamos, aún nos queda trabajo. El camino al mercado pasa por viñedos abandonados. Las vides se enredan en los postes carcomidos, y las hojas secas caen dispersas con el viento. Lucía suele mirarlas de reojo, suspira a veces. Fueron orgullo de antaño, ahora solo ruinas. Pero ella aprieta el mango del carro y sigue andando, sin permitir que la tristeza la detenga. En el mercado, Lucía no vende mucho, más bien trueca, unas verduras por un poco de harina, unas patatas por un poco de sal. Todos en el pueblo la conocen a ella y a Bruno. Se saludan con sonrisas suaves, no radiantes, pero suficientes para recordar que el espíritu de comunidad aún vive. Al mediodía, cuando el sol cae a plomo, ella vuelve a casa. En el carro, ahora, hay sacos de paja y algunas semillas. Bruno camina paciente, resoplando de vez en cuando sopla el viento abrasador. Al llegar, Lucía desata la cuerda, acaricia suavemente su cuello y le dice: muy bien, Bruno. Descansaremos un poco. Lucía suele sentarse bajo el viejo olivo frente a su casa. Su copa rala apenas da sombra, pero algo protege del sol. Desde allí puede contemplar todo el pueblo, los tejados dispersos, las columnas finas de humo que se alzan de algunos fogones, y, a lo lejos, el horizonte vibrante de calor. Ella permanece en silencio, con una mirada pensativa, pero sin abatimiento. Para muchos, Santa Oliva es hoy solo un lugar del que huir. Para Lucía, sigue siendo su hogar. No por tierras fértiles ni por comodidades, sino porque allí están guardados todos los recuerdos, todo el amor, y las cosas más sencillas, la compañía de un burro fiel, el murmullo del viento colándose por la ventana al amanecer. Al caer la tarde, Lucía vuelve al campo, esta vez para llevar tierra y abono a su huerto. El sol desciende y tiñe de oro las colinas secas. El chirrido del carro sobre las piedras marca un ritmo constante, acompañado por los pasos pausados de ella y de Bruno. En ese escenario que parece inmóvil, late todavía un pulso de vida persistente. La vida de quienes no se rinden, aunque el suelo bajo sus pies esté seco y áspero. Los días en Santa Oliva transcurrían lentamente, pero para doña Lucía, cada jornada tenía su propio ritmo. Un ritmo tan familiar que podía sentirlo en cada respiración. Su mañana siempre comenzaba cuando el cielo aún estaba teñido de un violeta tenue, antes de que los primeros rayos de sol iluminaran las cimas de las colinas. Abría la puerta de madera, desgastada por los años, y salía para sentir el rocío ligero sobre la piel y el canto disperso de los gorriones en el tejado. En el patio, Bruno ya la esperaba. Con sus largas orejas erguidas y la cola moviéndose suavemente a modo de saludo. Ella solía sonreír y dar una palmada cariñosa en el cuello del burro. Empezamos un nuevo día, Bruno. Tras el saludo acostumbrado, ataba las riendas al carro de madera, y con calma, cargaba lo preparado la víspera, unas cestas de verduras frescas, algunas cebollas secas, un canasto de tomates maduros que aún quedaban de la escasa cosecha. No era mucho, pero representaba el fruto de tantas tardes dedicadas a cuidar el huerto, regando cada planta con cántaros de agua del pozo. La pequeña huerta detrás de la choza no era grande, pero en ella había puesto todo su empeño. En esa tierra árida, cada brote nuevo era una pequeña alegría, una victoria frente a la dureza de la naturaleza. El camino hasta el mercado quedaba a casi una hora a pie. Era un sendero de tierra serpenteante, que atravesaba campos abandonados y un arroyuelo casi seco en esa estación, donde apenas quedaban unos charcos que reflejaban el cielo despejado. A veces se encontraba con algunos vecinos, en su mayoría ancianos o mujeres mayores.
Se saludaban con un gesto de cabeza, compartían unas breves palabras sobre el clima o las cosechas, y luego seguían en silencio. Al llegar al mercado, doña Lucía solía escoger un rincón bajo la única sombra que ofrecía un viejo almendro en la plaza. Extendía sus verduras sobre un paño gastado y ofrecía su mercancía con voz suave pero firme. Verduras frescas, tomates recién recogidos esta mañana. Quien quiere comprar no siempre lograba venderlo todo, pero no se desanimaba. Para ella, el mercado no era solo un lugar de intercambio, sino también la única ocasión del día para conversar con otros, escuchar saludos, enterarse de noticias de aldeas cercanas. Era su manera de no aislarse por completo del mundo exterior. De regreso, el sol ya solía estar alto. Descargaba lo obtenido a cambio, un saco de harina, algunas habas secas, un poco de sal, lo necesario para subsistir. Nunca pedía más de lo justo, pues creía que lo demás debía quedar para quienes también luchaban como ella. El almuerzo era sencillo, un trozo de pan tostado en brasas, mojado en aceite de oliva y acompañado de unas rodajas de tomate. Se sentaba bajo el viejo olivo frente a la casa, donde Bruno también descansaba, con los ojos entrecerrados pero las orejas atentas a cualquier ruido. A veces tarareaba una vieja canción popular, la misma que su madre le había cantado de niña. Su voz era grave, a veces entrecortada, pero tenía una calidez única. Por la tarde, cuando el sol perdía fuerza, regresaba al huerto. El trabajo no era mucho, pero sí minucioso: arrancar hierbas, reforzar tallos, regar con el escaso agua del pozo. Cada cubo era medido con cuidado, sin dejar caer una gota en vano. Solía hablarle a Bruno como si pudiera entenderla: el agua vale más que el oro ahora, amigo. Tenemos que guardarla, para que mañana no les falte a las hortalizas. Bruno la escuchaba con sus ojos mansos y luego bajaba la cabeza para mordisquear unos tallos secos, como si diera la razón. Su compañía hacía las largas tardes menos monótonas. A veces, ella se descubría hablándole más a él que a cualquier otra persona. No era porque estuviera desesperadamente sola, sino porque allí, en el silencio del campo, Bruno era su amigo, su confidente de alegrías y preocupaciones calladas. Al caer la tarde, cuando el cielo se teñía de naranja suave, tiraba del carro nuevamente, esta vez cargado de heno, hacia el pequeño establo detrás de la casa, para el alimento de Bruno. Era el momento que más disfrutaba del día, cuando el trabajo estaba hecho. Cuando la tierra pasaba del calor ardiente a la calma fresca, y cuando podía apoyarse en la puerta y contemplar la última luz desaparecer tras las colinas. Ya de noche, encendía la pequeña lámpara de aceite en la choza. El espacio no era grande, apenas una cama de madera, una mesa pequeña y algunos estantes. En la pared colgaba una vieja fotografía, un hombre joven con uniforme militar, al lado de una mujer mucho más joven que ella ahora. Miraba la foto, sonreía con dulzura y luego se daba la vuelta para preparar una cena frugal. Después se sentaba junto a la ventana, escuchando el viento que se colaba entre las rendijas, a veces el ulular de un búho en la distancia. Las noches en Santa Oliva eran tan tranquilas que se podía oír con claridad el eco de los propios pasos sobre la tierra. En ese silencio, doña Lucía percibía con nitidez cada latido de la vida, lenta, pero siempre fluyendo. Sus días eran iguales, pero no vacíos. Porque para ella, mientras pudiera cuidar su huerto, escuchar los pasos de Bruno en el patio, ver el humo elevarse de algunas casas en el pueblo, ya había suficiente motivo para seguir adelante. Aquel día comenzó como cualquier otro, un día que parecía transcurrir tranquilo en Santa Oliva, pero terminó con un acontecimiento que lo cambiaría todo.
En la tarde de finales de otoño, el cielo del sur de España ya no se parecía al de las semanas de sol abrasador anteriores. El viento traía un frescor desde las montañas lejanas. Se colaba entre las ramas desnudas de los árboles y azotaba suavemente los viejos tejados de tejas. En las colinas cercanas, la hierba amarillenta se inclinaba ante cada ráfaga. Nubes grises y claras avanzaban lentamente, anunciando una lluvia que la tierra llevaba tiempo esperando. Doña Lucía, como de costumbre, acababa de terminar su trabajo en el huerto. Ese día se esforzó en cubrir los brotes tiernos con unos trozos de tela vieja, apenas asomaban del suelo, frágiles ante el frío del inicio de la estación. Se agachó, sus manos huesudas presionaban con cuidado cada esquina de la tela, murmurando como si hablara con las plantas: «Ánimo, pequeños. Esta noche soplará un viento muy frío». Bruno, el burro que era su compañero inseparable, rumiaba tranquilamente un manojo de heno en el pequeño establo trasero. Cada vez que oía su voz, movía las orejas largas, como si comprendiera que ella infundía fuerza al huerto. La mujer se incorporó, estirando la espalda dolorida tras la jornada de trabajo. «Es hora de encender la cocina», pensó. La cena sería tan sencilla como siempre: un poco de sopa de judías, algo de pan duro que quedaba del trueque en el mercado de la semana pasada, pero en ese instante, cuando todo parecía en calma, un sonido extraño resonó. Al principio creyó que era un gato callejero, esos famélicos que suelen maullar presintiendo la lluvia. Sin embargo, aquel sonido era distinto, entrecortado, débil, arrastrado por el viento. Y, lo más inquietante, semejaba un llanto. Doña Lucía alzó la cabeza, entornando sus ojos cansados. «¿Qué será eso?», se preguntó. El llanto volvió a escucharse, esta vez un poco más claro, proveniente del portón de madera desvencijado frente a la casa. La mujer se envolvió en su viejo chal de lana y salió. El camino de tierra estaba desierto, apenas hojas secas girando en el aire. Estaba a punto de volver cuando oyó otro sollozo, muy cerca, casi junto al portón. Abrió la cancela, y la imagen la dejó paralizada, bajo un viejo olivo, apoyada contra la valla. Una muchacha diminuta estaba encogida. Tendría unos 18 años. El cabello negro, enredado y cubierto de polvo, algunos mechones pegados por la humedad del aire. El rostro sucio, los labios pálidos, y sobre todo los pies descalzos, agrietados y llenos de tierra seca. La blusa que llevaba estaba gastada, con remiendos y roturas, incapaz de protegerla del frío de finales de otoño. Al oír el chirrido del portón, la muchacha levantó la cabeza de golpe. Sus ojos grandes, oscuros, guardaban algo que hizo doler el corazón de la anciana, una mezcla de desconfianza y miedo, la mirada de un pájaro frágil abandonado en medio del viento. «¿De dónde vienes, hija?», preguntó suavemente, procurando dulzura en la voz. La joven guardó silencio, los labios temblando. Luego, como reuniendo todo su valor, metió la mano en el bolsillo y sacó un papel arrugado. Sus dedos pequeños, sucios, con uñas quebradas, le entregaron la nota. Retirándola enseguida como si temiera rozar este mundo, la mujer abrió el papel. Letras torcidas, tinta corrida, escritas con prisa: «Por favor, que alguien cuide de mi hija». Ya no tiene a nadie. Doña Lucía quedó inmóvil. El viento hizo temblar la hoja entre sus manos. Aquellas 4 palabras, «ya no tiene a nadie», se grabaron hondo en su mente. Levantó la vista. La muchacha apretaba el borde de su blusa, los ojos abiertos, esperando no ayuda, sino un veredicto: quedarse o marchar, ser rechazada o acogida.
Un largo silencio. Luego, la anciana suspiró, se inclinó y extendió la mano. Ven adentro, hija. Aquí afuera hace demasiado frío. La chica no se movió, retrocedió medio paso. La mujer no insistió. Conocía bien esas miradas, de seres que habían debido protegerse tanto tiempo que hasta la bondad les resultaba sospechosa. En ese instante, Bruno, al oír el alboroto, asomó la cabeza. Al verla, soltó un resoplido suave y se acercó con paso tranquilo. Cuando estuvo cerca, olfateó la manita helada. La joven se estremeció, pero al cruzar su mirada con los ojos mansos del burro, soltó un leve suspiro. Bruno frotó tiernamente su frente contra sus dedos, un gesto silencioso de consuelo. Doña Lucía sonrió. ¿Lo ves? Bruno dice que aquí estás a salvo. La muchacha miró al burro, luego a la anciana, y esta vez permitió que le tomara la mano para llevarla dentro. En la casa, la mujer encendió el fuego. Las llamas crecieron, espantando el frío. Le ofreció la única manta de lana que tenía y un cuenco de sopa caliente. Al principio, la joven lo miraba fija, temerosa de que desapareciera. Solo cuando la mujer asintió, empezó a beber, sorbo a sorbo, hasta no dejar ni una gota. ¿Cómo te llamas?, preguntó Lucía. Silencio. Ella no insistió, aguardó paciente. Sofía, murmuró al fin, casi inaudible. Sofía. Repitió la anciana. Como grabando el nombre en la memoria. Bienvenida a Santa Oliva, Sofía. Aquella noche, en la cabaña vieja. Una nueva respiración acompasada se unió al silencio, la de la niña dormida profundamente. Afuera, Bruno velaba, sus orejas atentas al menor soplo de viento. Y doña Lucía, recostada en su cama de madera, miraba insomne el techo. No sabía de dónde venía Sofía ni qué traería el mañana. Pero sí sabía que, desde el instante en que aquella pequeña mano se aferró a la suya, su casa ya no estaba vacía. Aquella mañana, Sofía abrió los ojos con una sensación extraña y serena a la vez, algo que había olvidado desde hacía mucho tiempo. La luz suave del amanecer se filtraba entre las rendijas de la vieja puerta de madera, dibujando franjas doradas y difusas sobre la pared de ladrillo manchado. La pequeña habitación donde yacía no tenía más que una cama rústica con un jergón de paja, una mesa de madera gastada junto a la ventana, y sobre ella, una maceta con un diminuto cactus que lucía una flor amarilla radiante, un color raro en la aridez de Santa Oliva. Pero para Sofía, cada detalle hacía que su corazón vibrara levemente, porque aquello tenía la forma de un verdadero hogar. Algo en lo que ya no se atrevía a esperar. La niña apretó entre sus brazos la manta de lana raída que la señora Lucía le había puesto la noche anterior. El olor del tejido viejo, mezclado con humo de cocina y un leve aroma a leña seca, todavía permanecía en ella. Esa sensación le trajo a Sofía recuerdos lejanos, de cuando sus padres la llevaban a los campos a recoger flores silvestres en primavera. Pero el recuerdo se desvaneció pronto, dejando paso a la realidad. Sus padres se habían marchado hacía mucho tiempo. Dijeron que volverían, pero nunca lo hicieron. Después, la enviaron a vivir con otra familia, donde se sintió siempre como una extraña. Las miradas ajenas, las palabras de reproche la empujaron a huir, a andar sin rumbo por los caminos polvorientos del campo hasta desfallecer frente a la choza de la señora Lucía. Un ruido suave devolvió a Sofía al presente. Desde la cocina contigua llegaban chasquidos de leña y golpes de utensilios. Abrió la puerta con cautela y salió de puntillas. La señora Lucía estaba arrodillada junto al fuego,
con el cabello blanco cayéndole sobre las sienes y las manos huesudas acomodando los troncos con cuidado. La llama rojiza creció, disipando el frío de la mañana y revelando en su rostro arrugado la huella de la dureza, pero también de la bondad. Al verla en el umbral, la anciana sonrió. «¿Ya despertaste, niña?» Su voz era grave pero suave, como una brisa que rozaba los campos secos. «Ven, come algo para calentar el estómago». Sofía dudó un instante y luego se acercó. Sobre la mesa rústica humeaba un cuenco de gachas de maíz dorado. La niña lo miró con desconfianza, luego miró a la anciana. Entendiéndolo, la señora Lucía le acercó una silla. «Come, no hay nadie que te lo quite». Aquellas palabras sencillas le apretaron la garganta. Sofía se sentó, tomó la cuchara y probó un sorbo. El dulzor del maíz, la pizca de sal, por encima de todo, el calor. Un sabor que no probaba desde hacía mucho. Empezó a comer más rápido, cucharada tras cucharada, como temiendo que aquel calor desapareciera. Cuando el cuenco se vació, la señora Lucía se sentó frente a ella y la miró con calma. «¿Por qué andabas sola, Sofía?» La niña guardó silencio largo rato. Sus manos delgadas jugueteaban con el borde de su ropa, hasta que murmuró, temblorosa: «Mis padres dijeron que se iban lejos. Dijeron que volverían, pero...». Tragó en seco. «Se fueron para siempre y me dejaron con otra gente. Allí no encontraba mi lugar. Por eso me fui. Caminé hasta aquí». La anciana no preguntó más. Sabía que había dolores que no hacía falta hurgar, sino darles un sitio donde reposar. Asintió despacio. «Está bien. Puedes quedarte aquí. Siempre hay trabajo que hacer, y tendrás a Bruno como compañero». Al oír su nombre, el burro asomó la cabeza por la puerta y relinchó suavemente. Sofía soltó una risita, la primera desde que había llegado a Santa Oliva. Desde ese día, la choza de la señora Lucía empezó a transformarse. Por las mañanas ya no se escuchaba solo el viento en la colina, sino también la risa de Sofía corriendo por el patio y jugando con Bruno. La niña comenzó a ayudar en pequeñas tareas: recoger huevos en el corral, juntar heno, arrancar hierbas de la huerta. Al principio, sus manitas torpes rompían algún huevo o derramaban agua, pero la anciana nunca la reprendía, solo le enseñaba con paciencia: «Todo se hace despacio, mirando bien antes de actuar». Sofía escuchaba, aprendía, y pronto hacía cosas que la señora Lucía creía imposibles para alguien tan pequeña. Un día, al volver del campo, encontró el patio limpio y la leña ordenada en la cocina. Se quedó quieta, sintiendo un calor difícil de explicar en el pecho. Bruno también cambió. El burro, antes huraño, ahora meneaba la cola al verla, dejaba que lo montara y lo guiara por el patio entre risas. En las tardes suaves, los tres, la anciana, la niña y el burro, llevaban juntos el carro cargado de heno. Una escena que daba vida al silencioso pueblo de Santa Oliva. La casa también se llenó de nuevos colores. Donde antes todo era gris y marrón, ahora colgaba un manojo de romero seco que Sofía había recogido en la colina. Y en la pared lucía una pequeña cesta torcida pero hecha por sus propias manos. Cada noche, junto al fuego crepitante, Sofía se acurrucaba al lado de la anciana, escuchando historias de las antiguas cosechas de uva, con los ojos brillantes en lugar de oscuros. Un día cayó la primera lluvia tras meses de sequía. Las gotas repiqueteaban en el tejado y el olor a tierra mojada llenaba el aire. La señora Lucía sonrió al ver la huerta refrescada, mientras Sofía le apretaba la mano y murmuraba:
Con los ojos encendidos de esperanza, abuela, cuando escampe, sembremos más semillas, ¿sí? Yo le ayudaré. Ella acarició su cabello enredado. Sí. Contigo, este huerto seguro estará más verde. Esa noche, la lluvia se mezcló con la respiración acompasada de ambas en la pequeña choza. Y por primera vez en muchos años, la señora Lucía sintió que aquel lugar era de verdad un hogar. No solo porque tenía techo, sino porque había un corazón pequeño devolviéndole su calor. Santa Oliva llegó al final de la primavera todavía abrasada por un calor sofocante, como si fuera pleno verano. Los campos, de tierra oscura y cuarteada, se volvían cada día más áridos. El breve aguacero de la semana anterior parecía traer promesas de vida, pero no fue más que un torpe compromiso del cielo, apenas humedeció la superficie por un instante, antes de que el sol lo quemara todo otra vez. En el pueblo, muchas huertas ya estaban abandonadas, la gente cerraba sus casas y se marchaba, quedando solo unas pocas viviendas resistentes, entre ellas la choza de doña Lucía. Aquella mañana, Sofía se levantó cuando apenas la luz del alba rozaba la cima de la colina. Caminó en silencio hacia el huerto, llevando en brazos una pequeña cesta que doña Lucía había tejido para ella, con la intención de recoger los primeros tomates de la hilera que ambas habían cuidado durante semanas. Pero al llegar, se detuvo. El huerto estaba desolado, muchas matas de tomate yacían marchitas. Sus hojas secas y quemadas por el viento nocturno, la tierra estaba tan agrietada que las raíces asomaban. Algunos frutos tiernos habían caído al suelo, blandos y cubiertos de polvo. La niña recogió uno, era tan ligero que parecía hueco. Sintió un nudo en el pecho y apretó los labios para contener un suspiro. A lo lejos, se escuchó el chirriar de unas ruedas sobre el camino de tierra. Sofía levantó la vista y vio a doña Lucía, que junto con Bruno, el burro, arrastraba un carro cargado de heno. El viento de la ladera levantaba nubes de polvo, haciendo tambalear la figura anciana de la mujer. Sofía dejó caer el tomate de sus manos y corrió hacia ellos. «Abuela, déjeme ayudar a tirar», dijo con voz suave pero decidida. Doña Lucía se detuvo y se enjugó el sudor de la frente con el dorso de la mano. Bajo el sol ya abrasador, las profundas arrugas de su rostro se marcaban aún más. Sonrió, aunque en sus ojos se adivinaba un cansancio silencioso. «El carro es muy pesado, Sofía». «Yo puedo hacerlo», respondió la niña, aferrándose con fuerza a la cuerda, mientras sus manos delgadas se enrojecían por la fricción. Bruno alzó un poco la cabeza y soltó un relincho suave, como si entendiera, y dio un paso firme hacia adelante. El carro crujió, avanzando poco a poco sobre las piedras del camino en dirección a la choza. Cuando llegaron al patio, los tres, la anciana, la niña y el burro, jadeaban exhaustos. Doña Lucía puso la mano sobre el hombro de Sofía y lo acarició. «Has hecho un buen trabajo. Pero esta temporada es demasiado dura, Sofía. No sé si en la próxima cosecha quedará algo por recoger». Sofía la miró, con ojos infantiles en los que brillaba una preocupación extraña para su edad. Luego entró en la casa, rebuscó en una vieja bolsa de tela que la acompañaba desde sus días errantes y sacó unas pocas monedas. Era todo lo que tenía, guardado como un tesoro desde sus andanzas por los pueblos. Se las entregó a doña Lucía con la mano temblorosa. «Abuela, compremos semillas nuevas. Yo la ayudaré a sembrar». Doña Lucía se quedó en silencio. Tomó aquellas pequeñas monedas que pesaban más por el gesto que por su valor.
Sus ojos se humedecieron con sentimientos olvidados, gratitud, fe en un mañana posible. Asintió suavemente y estrechó la mano de la niña. Sí. Sembramos más semillas. A la mañana siguiente, partieron hacia el mercado del distrito. El camino pedregoso hacía temblar el carro. El sol caía sofocante desde temprano, pero Sofía no se quejaba. Incluso tarareaba una melodía que había escuchado en algún lugar, con una voz tierna y sorprendentemente clara, como si aligerara también los pasos de Bruno. En el mercado compraron algunas semillas nuevas y un manojo de coles resistentes a la sequía. Apenas se alejaron, empezaron los murmullos a sus espaldas, otra vez la vieja Lucía con la niña extraña. ¿De qué le sirve, si es una boca más que alimentar? Sofía escuchó, y sus pasos se hicieron más lentos. Apretó con fuerza el asa de su cesta. Doña Lucía lo notó, se detuvo y la miró con calma y calidez. Tomó su mano y le susurró, no hagas caso. Ellos no saben que, gracias a ti, mi casa tiene un motivo para encender la luz cada noche. Sofía levantó la mirada y se encontró con la sonrisa bondadosa de la anciana. Sonrió también, y en sus ojos brilló la luz del sol reflejada en los tejados. Aquella tarde comenzaron a sembrar. Sofía abría agujeros pequeños en la tierra, con las manos manchadas pero llenas de entusiasmo, depositando con cuidado cada semilla y cubriéndola con un toque suave. Doña Lucía, apoyada en su bastón, observaba aquella figura menuda pero tenaz, y sintió aligerarse de pronto sus cargas. Pensó que tal vez la tierra seguiría seca, tal vez la cosecha no mejoraría mucho, pero con una mano pequeña a su lado ya no se sentía sola. Al caer el crepúsculo, las dos, junto con Bruno, descansaron bajo el alero. Sofía, cansada, se apoyó en el hombro de la anciana y murmuraba, medio adormecida, sobre el mañana, sobre las plantas que crecerían, sobre las flores de col que algún día se abrirían. Doña Lucía la escuchaba mientras su mirada se perdía en los campos lejanos. Allí, el horizonte ardía en un rojo intenso que teñía todo el cielo, y por primera vez en muchos años, en aquel rojo veía un atisbo de esperanza. Al llegar la noche, la lámpara de aceite de la choza volvió a encenderse, arrojando un resplandor cálido y sereno por la ventana, firme y discreto, como un susurro dirigido a la oscuridad. En esta tierra árida, todavía hay brotes que quieren levantarse. El verano en Santa Oliva de este año no se parecía en nada a los anteriores. No solo hacía calor, sino que era tan abrasador que la gente decía que la tierra misma estaba enfurecida. Las colinas que rodeaban el pueblo ya no tenían el verde de antes, solo un marrón quemado. El viento del sur soplaba trayendo consigo un calor ardiente, polvo que se pegaba al cabello, al rostro y a cada muro de las pequeñas casas. En estos días, nadie reía en las calles, no sonaba la guitarra en la taberna de la entrada del pueblo. Solo se oía el viento y un silencio sofocante que oprimía el pecho, pero doña Lucía no se rendía. Aunque sus piernas ya estaban débiles y sus hombros enjutos parecían poder quebrarse en cualquier momento, seguía fiel a sus tareas cotidianas: cuidar el pequeño huerto, arrastrar el carro para traer agua, atender a Bruno, el burro leal, y enseñar a Sofía a sembrar y cuidar las plantas. La comida la da la tierra, solía decir con voz pausada pero firme. Aquella mañana, apenas salió el sol, despertó a Bruno. Ató al lomo el viejo carro de madera y preparó 2 cubos vacíos. Sofía también se levantó temprano, aunque casi no había dormido la noche anterior por escuchar el silbido del viento entre las tejas, preocupada por las tomateras tiernas del huerto. Corrió tras su abuela, insistiendo en acompañarla. «Abuela,
¿Me dejas tirar del carro hoy?, dijo Sofía, con los ojos redondos brillando de determinación. Eres pequeña todavía, guarda tus fuerzas. Hoy el camino es largo y el sol muy fuerte, respondió doña Lucía, acariciándole la cabeza. Se pusieron en camino. La senda hacia el pozo común del pueblo era pedregosa y cubierta de polvo rojo. Bruno avanzaba lento pero seguro, sus cascos marcando un ritmo sobre la tierra cuarteada. Sofía, detrás, miraba la silueta alargada de su abuela proyectada en el suelo. Observaba las gotas de sudor empapar la tela descolorida de su blusa. Una mezcla de ternura y preocupación le llenaba el pecho. En el pozo, tuvieron que esperar bastante. El agua había bajado tanto que el cubo tocaba el fondo antes de poder sacar un poco de líquido cristalino. La gente se disputaba cada cubo, con rostros marcados por el cansancio y la irritación. Algunos miraban a doña Lucía con cierta compasión. Pero enseguida apartaban la vista, cada cual debía ocuparse de los suyos. Ella esperaba con paciencia, sin queja alguna. Cuando llegó su turno, llenó con cuidado los 2 cubos y los colocó sobre el carro. De regreso, el sol caía aún más duro, como si quisiera incendiarlo todo. No había sombra donde refugiarse, y el viento no traía más que sequedad ardiente. Doña Lucía apretaba las correas del carro, sus pasos cada vez más pesados. Sofía, a su lado, notaba su respiración entrecortada y el rostro pálido, pero ella seguía sin detenerse. «Abuela, descansemos un poco», suplicó Sofía, «lleguemos al huerto y allí paramos, o las verduras se secarán», dijo con una débil sonrisa. Pero antes de terminar la frase, sus piernas cedieron. Un mareo la desequilibró, sus manos soltaron las riendas. Vaciló y cayó junto al carro. Los cubos temblaron y un poco de agua se derramó en la tierra seca, desapareciendo al instante como si nunca hubiera existido. «Abuela», gritó Sofía, arrodillándose a su lado. Ella aún respiraba, pero con debilidad, los labios agrietados. Un miedo inmenso se apoderó de la muchacha. Miró alrededor, campo desierto, nadie a la vista. Apretó la mano de su abuela una vez más y tomó una decisión. «Bruno, ven conmigo. Vamos a buscar ayuda». El burro rebuznó suavemente, como si comprendiera, y corrió con la niña hacia el pueblo. Nunca el camino de siempre le había parecido tan largo y difícil. Las piernas de Sofía flaqueaban, la garganta ardía de sed, pero seguía corriendo. La puerta de la primera casa estaba entreabierta. Sofía golpeó desesperada. «Señora, doña Lucía se ha desmayado en el campo. Por favor, ayúdeme». Una mujer de mediana edad apareció, con una sombra de preocupación en los ojos, pero enseguida negó con la cabeza. «Tengo que ir a por agua para mis hijos, no puedo ayudar a nadie más». La puerta se cerró. Sofía quedó inmóvil un instante, pero no lloró. Se volvió hacia Bruno. «Sigamos, en la segunda casa, en la tercera». Todas las respuestas fueron las mismas, aunque con distintas palabras. «Estoy viejo, no tengo fuerzas. Tengo que cuidar mis tierras. El camino es muy largo, no puedo». Cada frase era como un cuchillo más en el corazón de la niña, pero Sofía no cedía. Corrió hasta la plaza, donde un grupo de hombres discutía sobre cómo repartir el agua. «Por favor, ayúdenme. Doña Lucía está tirada en el campo». Casi gritó Sofía, con lágrimas brotando de sus ojos. Algunos se miraron entre ellos, uno se encogió de hombros. «Si voy a ayudar, ¿quién hará mi trabajo?».
Sofía se irguió. Tomó aire y habló con voz temblorosa pero que resonó en todo el lugar. Ella repartió semillas cuando nadie tenía nada. Ella ayudó a levantar la cerca de la casa de don Miguel cuando el viento la destruyó. Ella cuidó su huerto no solo para sí misma, sino para cambiar verduras por leche para los niños del pueblo. Hoy ella necesita a todos ustedes. Si ahora todos le dan la espalda, ¿qué quedará de Santa Oliva aparte de arena y sol? El silencio se extendió por todas partes. Los rostros que antes parecían indiferentes de pronto se ensombrecieron. El hombre alto y delgado, Miguel, el dueño de casa a quien doña Lucía había ayudado alguna vez, finalmente dio un paso al frente. Yo voy con ella, otro añadió, yo también. Lleven un poco de agua, una voz, luego dos, luego tres. Un pequeño grupo se formó. Junto a Sofía y Bruno regresaron al campo. Al ver que doña Lucía seguía tendida allí, con la respiración débil, todos se apresuraron a levantarla y llevarla a casa. En la vieja choza, la recostaron en una cama de bambú. Una mujer tomó un paño húmedo y le limpió el rostro, otra calentó un poco de agua. Sofía se sentó a su lado, sin soltarle la mano, sus ojos atentos a cada respiro. Doña Lucía entreabrió los ojos, vio a Sofía y luego, al mirar alrededor y descubrir a la gente reunida, sus labios se movieron como si quisiera decir algo. No hicieron falta palabras, todos entendieron que agradecía. Aquella tarde, por primera vez en muchos meses, la pequeña casa de doña Lucía volvió a llenarse de voces y conversación. Alguien trajo algunas verduras que le quedaban. Otro prometió turnarse para ir a buscar agua hasta que ella se recuperara. Bruno, desde la puerta, movía la cola y resoplaba satisfecho. Afuera, el sol seguía abrasador y la tierra cuarteada, pero dentro de esa casa se había sembrado otra semilla, la semilla de la humanidad. Y a veces, son esas semillas invisibles las que bastan para ayudar a las personas a atravesar la sequía más dura. Si has llegado hasta aquí y sentiste la impotencia en los ojos de Sofía cuando corría por el pueblo buscando ayuda, intenta detenerte un momento y pensar, ¿cuántas veces en nuestra vida hemos dejado pasar la oportunidad de tender una mano a alguien? ¿Crees que un gesto pequeño puede cambiar por completo la vida de una persona? Comparte tu sentir en los comentarios, deja unas palabras de aliento para Sofía y doña Lucía. Y si quieres dar fuerza a historias humanas como esta, pulsa en Super Thanks. Cada apoyo tuyo es una semilla de amor que seguiremos sembrando en los próximos vídeos. Aquella mañana, Santa Oliva seguía envuelta en un velo de polvo dorado. El viento soplaba desde las colinas lejanas con un eco interminable. Dentro de la vieja casa de ladrillo, doña Lucía yacía inmóvil, con los ojos cerrados y la respiración tenue como un hilo. La habitación pequeña estaba impregnada del aroma de hierbas secas, que los aldeanos habían llevado con la esperanza de ayudarla a recuperar fuerzas, pero tras muchos días su estado no mejoraba. Sofía permanecía junto a ella, su pequeña mano aferrada a la mano huesuda de la anciana, atenta a cada respiro pesado. La noche anterior no había dormido. Mientras observaba las grietas en las tejas y escuchaba el silbido del viento colándose por la puerta, Sofía comprendió de pronto, no bastaba con quedarse allí rezando. Doña Lucía necesitaba medicinas de verdad. Cosas que aquel pueblo, en plena sequía, no podía darle. La niña levantó la mirada, y en sus ojos brilló la determinación. Bruno, susurró, mirando al burro que descansaba en el establo. Mañana iremos. Al amanecer, cuando los primeros rayos rozaron el tejado, Sofía ya había cargado las pocas verduras en el viejo carro de Bruno.
Escogió los tomates más rojos, unos manojos de hierbas frescas, y hasta dobló cuidadosamente el pañuelo de lana marrón claro que doña Lucía solía usar, para ponerlo en el fondo del carro. Antes de partir, Sofía se acercó al lecho, se inclinó y susurró: «Espéreme, abuela. Traeré medicinas para usted». Bruno relinchó suavemente, como si confirmara aquella promesa. El camino del pueblo al mercado comarcal tenía más de 6 kilómetros, a pie suponía casi medio día, sobre todo con el carro desvencijado y la fuerza pequeña de Sofía. Pero la niña no se desanimó. Cada paso que la alejaba de Santa Oliva sonaba como el tambor que inicia una nueva travesía. El trayecto era duro, el sol ardía sobre su cabeza y el viento levantaba nubes de polvo. Sofía empujaba y tiraba, a veces caminando al lado de Bruno para animarlo, otras adelantándose para apartar piedras. El sudor le empapaba la espalda, pero no se detenía. Cada vez que el cansancio la vencía, la imagen de doña Lucía acostada la impulsaba a seguir. Al mediodía llegaron a la entrada del mercado. Allí todo era distinto a Santa Oliva, bullicioso, colorido, lleno de gritos de vendedores. El aire estaba impregnado del olor a pan recién horneado y aceitunas en salmuera. Sofía se quedó un instante maravillada, pero enseguida buscó un rincón bajo un árbol. Extendió un paño en el suelo, colocó las verduras encima y dejó un viejo sombrero de paja para que los compradores dejaran el dinero, pero aquel día había demasiados vendedores y pocos compradores. Todos ofrecían algo, y lo de Sofía era poco y modesto. Esperó y esperó, sin que nadie se detuviera. El sol caía, el hambre le retorcía el estómago, pero no se rindió. Al final, Sofía reunió valor, se levantó y empezó a cantar. Su voz clara, sencilla, se elevó entre el ruido del mercado. En la colina lejana, el viento trae aroma del prado, hay una casita pequeña, esperando a alguien que regrese. La gente empezó a volverse para mirar. Una muchacha delgada, de mejillas tostadas por el sol, estaba de pie junto a un burrito, cantando con todo su corazón. Un anciano vendedor de vino dejó de trabajar, una joven madre con su hijo en brazos se acercó. Cuando la canción terminó, alguien dejó unas monedas en el sombrero de paja. Una anciana compró todos los tomates que quedaban y luego dijo: «Niña, canta un poco más. Quiero seguir escuchando». Así fue como Sofía siguió cantando, una canción tras otra. No eran canciones tristes, sino melodías sencillas sobre los campos, sobre el sol que aparece después de la lluvia, sobre el techo de una casa que espera al ser querido que regresa. Bruno, a su lado, golpeaba de vez en cuando el suelo con las pezuñas, como marcando el ritmo. Muy pronto, alrededor de aquel pequeño rincón se reunió mucha gente. Alguien preguntó: «¿De dónde vienes?». «¿Por qué cantas aquí?». Sofía contó, con voz pausada, sobre la abuela Lucía, sobre la casita de ladrillo en medio del pueblo árido, sobre la mujer anciana que la acogió cuando no tenía a dónde ir. No había lamento, ni súplica. Solo un relato sencillo y verdadero. Y justamente esa verdad conmovió a todos. La noticia se esparció rápido. Los que iban al mercado se susurraban entre ellos acerca de la niña y el burrito que cantan por la anciana enferma. El dueño de una botica se acercó y le regaló a Sofía una bolsa de hierbas medicinales. Un campesino le dio un poco de cereal sobrante. Un desconocido dejó una pequeña bolsa de dinero en el sombrero, diciendo: «Llévalo para curar a tu abuela». Al atardecer, cuando el sol era apenas una franja naranja en el horizonte, la carreta de Bruno ya estaba llena. Verduras regaladas,
medicinas y una bolsa de monedas mucho más pesada que en la mañana. Sofía se inclinó para agradecer a todos, con la voz entrecortada: «Gracias. Volveré, cuando mi abuela esté mejor, para cantar otra vez para ustedes». En el camino de regreso, la brisa de la tarde era más fresca. Sofía iba sentada en la carreta, abrazando fuerte la bolsa de medicinas, con la mirada perdida en lo lejos. Dentro de ella surgía una nueva fe: este mundo, aunque duro, aún guarda corazones bondadosos. Al llegar a casa, Sofía corrió a abrazar a la abuela Lucía. «Abuela, traje medicinas». «Hay muchas personas buenas, nos han ayudado». La anciana abrió los ojos, miró la bolsa sobre la mesa, miró el rostro radiante de Sofía, y sonrió débilmente. Una lágrima rodó por su arrugada mejilla, pero esta vez no era de dolor, sino de felicidad. En los días siguientes, con medicinas y alimentos suficientes, la salud de la abuela Lucía comenzó a mejorar. La casa volvió a llenarse de voces, de risas, del aroma a pan recién horneado y sopa de verduras. Bruno pastaba tranquilo en el patio, alzando la cabeza de vez en cuando para escuchar a Sofía practicar sus canciones. La vieja casa de ladrillo ya no estaba sola. Se convirtió en un lugar que albergaba no solo a 2 personas y un burro, sino también una historia de amor, perseverancia y bondad que se extendía como una semilla sembrada en tierra seca, esperando la lluvia para florecer. ¿Lo ves? Cuando el amor y la solidaridad se comparten, lo que parecía imposible se convierte en milagro. Sofía es solo una niña pequeña, pero con su determinación logró conmover a toda una comunidad. ¿Crees que dentro de ti también existe esa fuerza? Escribe en los comentarios aquello en lo que crees. Y no olvides compartir este vídeo para que más personas sientan este mensaje: el amor puede salvarlo todo. Si esta historia te ha emocionado, un super thanks tuyo nos ayudará a seguir difundiendo cosas buenas. La primavera siguiente llegó lentamente, pero trajo una vitalidad que Santa Oliva había olvidado durante años. Las colinas, antes solo grises y pardas, ahora mostraban delicadas manchas verdes. El viento ya no arrastraba solo polvo seco, sino un ligero aroma a tierra húmeda. En el huerto detrás de la vieja casa de ladrillo, brotaron hileras de verduras tiernas. Con hojas que temblaban bajo el sol de la mañana, Sofía corría alegre entre los surcos, su cabello castaño desordenado al viento. Reía a carcajadas mientras Bruno, el fiel burrito, tiraba despacio de un pequeño carro cargado con estiércol orgánico y unas bolsas de semillas nuevas. Cada vez que Sofía se detenía a arrancar una hierba, Bruno también se detenía, rozando con la cabeza su hombro. Como animándola. Dentro de la casa, la abuela Lucía se sentaba junto a la ventana, con las manos encorvadas alrededor de una taza de té caliente, observando a sus 2 pequeños compañeros en el huerto. En su rostro arrugado aún quedaban pliegues, pero ya no eran pesados. En su lugar brillaba una calma serena, una alegría suave que lo impregnaba todo. Desde el día en que Sofía regresó con la bolsa de medicinas y la ayuda de la gente del mercado, su vida había cambiado. La abuela Lucía se recuperaba poco a poco, lo suficiente para enseñar a Sofía a cuidar del huerto, a cultivar y mantener la tierra fértil. Sofía, aunque pequeña, aprendía rápido y con entusiasmo. Ya sabía germinar semillas, regar lo justo, e incluso había ideado juntar hojas secas para hacer abono. Una mañana, mientras ambas estaban junto al fogón, Sofía preguntó de repente: «Abuela, ¿es cierto que antes nuestra tierra era tan mala que nada podía crecer?» La anciana dejó la cuchara, la miró y respondió: «La tierra a veces es seca, a veces estéril,
Pero si la cuidamos con paciencia, si guardamos el agua, si la trabajamos, vuelve a la vida. Igual que el corazón de las personas, hija mía. Sofía guardó silencio un instante, luego sonrió. Entonces yo también soy como la tierra, ¿verdad? Al principio no tenía nada, pero ahora tengo a ti, a Bruno, al huerto. La abuela Lucía soltó una risa cálida y la abrazó con ternura. Sí, eres la semilla más hermosa que he tenido jamás. No solo revivió el huerto, sino que también el pueblo de Santa Oliva cambió. La historia de Sofía y doña Lucía se difundió por todas partes, haciendo que muchos en el pueblo se miraran a sí mismos. Empezaron a ayudarse más entre ellos, a compartir semillas, a reabrir juntos el viejo pozo abandonado. Un grupo de jóvenes que había dejado el pueblo regresó para probar suerte con el cultivo de uvas, estableciendo un pequeño viñedo en la ladera de la colina. Sofía solía ir con Bruno a llevar verduras, leche de cabra y algunos huevos a las casas de ancianos solitarios. Cada vez, la muchacha contaba con entusiasmo cómo cultivar de nuevas maneras o la canción que la niña había aprendido de la gente del mercado. Bruno se convirtió en el amigo favorito de los niños del pueblo, que le ataban cintas al sillín cada vez que había alguna pequeña fiesta. Una tarde de primavera, cuando el sol caía como miel dorada sobre el patio, doña Lucía se sentó en el banco de piedra frente a la puerta, mirando a Sofía sembrar semillas de zanahoria. La joven sembraba mientras cantaba en voz baja: en la tierra seca, planto el brote verde, antes de la lluvia. Ya sana mi corazón. Doña Lucía cerró los ojos suavemente. Comprendió con claridad una cosa: la familia ya no era solo un lazo de sangre. La familia era el lugar donde uno encontraba amor, un sitio donde, sin importar de dónde vinieras, siempre podías ser recibido. Al mirar a Sofía, se vio a sí misma muchos años atrás, una joven que creyó en la fuerza vital de la tierra. Aunque todos dijeran que era para siempre estéril, la brisa de primavera pasó, trayendo el aroma de flores silvestres desde la colina lejana. Doña Lucía abrió los ojos y murmuró, como si hablara consigo misma y con la tierra: aunque el suelo sea árido, si el corazón sabe sembrar semillas de amor, siempre florecerá. En la esquina del huerto, Bruno levantó la cabeza, con las orejas atentas al viento. En el cielo, las nubes blancas flotaban suavemente, anunciando que la temporada de lluvia regresaba, la primera después de tantos años de sequía. Y allí, en aquella pequeña casa, la semilla de la esperanza había brotado, más firme que cualquier lluvia. La historia de doña Lucía, Sofía y el burro Bruno no es solo el recorrido de tres seres para superar las dificultades en un pueblo reseco. Es la prueba de que, entre tierras que parecen agotadas, aún pueden nacer brotes si se riegan con amor. Nos recuerda que la familia no es solo el lugar donde nacemos, sino también donde permanece el cariño. Y que a veces, una mano tendida en el momento justo, un corazón abierto a tiempo, puede cambiar por completo la vida de una persona. Si esta historia tocó tu corazón, deja un comentario compartiendo tus pensamientos, porque tal vez esas palabras sencillas den fuerza a alguien más. Comparte este vídeo, para que la semilla del amor siga sembrándose en los corazones que lo necesitan. Y si deseas acompañarnos en este camino de difundir lo bello, un super thanks tuyo será nuestra fuente más valiosa de inspiración. Muchas gracias por dedicar tu tiempo a seguir y escuchar esta historia. No olvides suscribirte al canal, dejar un comentario y compartir este vídeo con todos. Les deseo paz y felicidad.